guardia del HOSPI y también trabajo en el Hospital de Cañada de Gómez. Antes que nada, quiero decirles que si bien esto de la virtualidad dificulta un poco el intercambio, quiero que aprovechemos este momento, que ustedes lo puedan aprovechar, que no tengan vergüenza, que evacúen todas las dudas que tengan, así les parezca algo tonto. Yo no hace mucho tiempo que estuve en el lugar de ustedes y sé que uno tiene a veces dudas que le cuesta evacuar, pero nada, siéntanse en confianza, tranquilos. Esto tiene que ser algo ameno y que pueda servirles. ¿Estamos? Así que vamos a arrancar. Bueno, repitiendo un poco, mi idea de todo esto es que me aprovechen a mí como especialista y que ustedes se pongan en el lugar de médicos de guardia, de Medicato, PFO, o si ya alguno está haciendo algún laburito, y que podamos sacar de esto más que nada criterios. ¿Está? Nada de lo que yo les diga va a ser algo raro ni nada que no encuentren en los libros, pero por ahí en el intercambio podemos sacar algo positivo. Obviamente vamos a hablar de dolor abdominal. El dolor abdominal sabemos que es uno de los motivos de consulta más frecuentes en cualquier guardia. Del total de las consultas por dolor abdominal, la gran mayoría, el 70-80%, terminan siendo de resolución médica y solo el 20 o 30% nos compete a nosotros y termina teniendo una resolución quirúrgica. Yo hoy, obviamente, me voy a dedicar a hablar de abdomen agudo quirúrgico, ¿está? No de la parte médica. Vamos a empezar definiendo qué es el abdomen agudo quirúrgico y vamos a decir que es un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas, donde el síntoma dominante obviamente va a ser el dolor. ¿Bien? Tenemos que saber que este cuadro se instaura de una forma aguda. El paciente puede precisar en qué momento empieza a tener dolor abdominal. Tiene una evolución relativamente rápida. Ningún paciente que tenga un abdomen agudo de resolución quirúrgica va a estar demasiado tiempo con dolor abdominal. Y obviamente la resolución sí o sí termina siendo quirúrgica, ya sea en el momento agudo o con el cuadro ya un poco más evolucionado, pero sí o sí se termina resolviendo en quirófano. Vamos a clasificar el abdomen agudo quirúrgico y ahí lo vamos a subdividir en 4 grupos. Tenemos los abdomen agudos de causa inflamatoria, los abdómenes agudos de causas obstructivas, los abdómenes agudos de causa perforativa y por último los de origen vascular. Lo que me importa de todo esto es que nosotros podamos, digamos, sacar de hoy, la conclusión que saquemos de hoy es cómo empezar a abordar a los pacientes que llegan a una guardia con dolor abdominal. Ahí tenemos 3 grandes patas, digamos, en las cuales apoyarnos. Lo primero y principal, como en toda consulta médica, es la anamnesis. Nosotros tenemos que poder recabar datos que nos permitan llegar a un diagnóstico no definitivo, pero sí a diagnósticos diferenciales. Y para eso, obviamente, vamos a empezar a interrogar todos los antecedentes personales del paciente. Obviamente, acá lo más importante es saber interrogar el dolor y en eso me voy a detener un poquito más adelante, pero bueno, sepan que en la anamnesis es lo más importante en los cuadros de dolores abdominales, saber interrogar cómo es el dolor abdominal y nunca olvidarse de los síntomas acompañantes. Síntomas acompañantes como fiebre, como vómitos, como desencadenantes o atenuantes del dolor. Súper importante que sepan interrogar también los síntomas acompañantes. Tenemos los exámenes complementarios que no dejan de ser justamente eso, complementarios, y hay que ser objetivos a la hora de pedirlos. Obviamente contamos siempre con laboratorios, placa, ecografía, tomografía y hasta podemos llegar a usar la videolaparoscopía exploradora como un examen complementario cuando todos los exámenes previos no nos permitieron arribar a un diagnóstico. Pero lo más importante a la hora de abordar el paciente es poder hacer un examen físico completo. Y para eso, obviamente, nos vamos a apoyar en la inspección, en la auscultación, en la palpación, en la percusión y en algo que a nadie le gusta usar, pero que da datos sumamente útiles, que es el tacto rectal. Vamos a tomarnos un poquito de tiempo para hablar de esto. En cuanto a los pacientes que consultan por dolor abdominal, arrancamos la evaluación con la inspección. Y ahí, ¿qué tenemos que ver? Obviamente es observar cómo está el abdomen de ese paciente. Principalmente, evaluar si es un abdomen que está con algún tipo de asimetría, como por ejemplo cuando sucede en alguna distensión
colónica, donde puede ser que esté más distendido o más abultado hacia la derecha o a la izquierda, o en el hemiabdomen superior. Tenemos que ver los cambios de coloración que se pueden producir a nivel de la piel. Tenemos que ver si el paciente presenta o no algún tipo de tumoración a nivel abdominal. Tenemos que ver si los movimientos respiratorios son los normales o están alterados a raíz del dolor que le causa. Si estamos evaluando, por ejemplo, a una persona adulta mayor, también tenemos que ser capaces de distinguir si, por ejemplo, a nivel abdominal podemos presenciar latidos. Y algo sumamente importante en la inspección es siempre pedir al paciente que realice movimientos. Yo siempre que evalúo a un paciente con dolor abdominal, le solicito que distienda y retraiga el abdomen. Poder presenciar y mirar el tipo de movimiento que el paciente realiza a nosotros nos da mucha información. Aquel paciente que tiene una irritación peritoneal, que tiene un dolor realmente intenso, rara vez pueda distender y retraer el abdomen con facilidad. Una vez que nosotros inspeccionamos como corresponde ese abdomen, vamos a pasar a la auscultación. La auscultación siempre tiene que estar antes de la palpación y la percusión, porque ustedes saben que palpando o percutiendo el abdomen nosotros podemos alterar la presencia de ruidos hidroaéreos. Los ruidos hidroaéreos, la realidad es que, digamos, son fáciles de reconocer una vez que uno entrena un poco el oído, pero a la hora de explicarlo, digamos, si yo le digo que es un ruido de gorgoteo y demás, no tiene demasiada... nada, no les puedo aportar yo demasiada información diciéndoles eso. Es necesario que ustedes se calcen el estetoscopio y empiecen a auscultar pacientes. Lo normal es que se sucedan entre 5 y 20 ruidos hidroaéreos en un minuto, o sea que tómense el tiempo para auscultar el abdomen de un paciente. No es solamente apoyar el estetoscopio 2 segundos y ya está. O sea que por lo menos un minuto tienen que tomarse para auscultar el abdomen. Va a haber patologías, obviamente, donde los ruidos hidroaéreos van a estar alterados. Aquellas patologías, por ejemplo, de causa obstructiva, en un primer momento van a causar un aumento de los ruidos hidroaéreos, porque el intestino es como que está luchando para sobreponerse a esa obstrucción. Ahora va a llegar un momento en que la musculatura se va a agotar y cuando el cuadro oclusivo presenta un tiempo de evolución, va a haber un silencio abdominal y ahí no vamos a ocultar ningún tipo de ruido hidroaéreo, perdón. O sea que estamos hablando de dos extremos de la semiología, la presencia de ruidos hidroaéreos aumentados o la ausencia de los mismos en un mismo cuadro, que sería un cuadro obstructivo. En cuanto a la palpación, siempre vamos a arrancar por una palpación superficial, que esto lo único que busca en realidad es generar una cierta confianza y relajación por parte del paciente, para luego pasar a una palpación más profunda. Lo ideal siempre es arrancar la palpación por aquellos cuadrantes o sectores del abdomen alejados de los sitios donde el paciente manifiesta dolor. Por ejemplo, si el paciente refiere un dolor en fosa ilíaca derecha, no vamos a ir a hacer una palpación profunda de entrada a la fosa ilíaca derecha. Vamos a arrancar más bien por la fosa ilíaca izquierda y vamos a venir en sentido antihorario, ascendiendo por el resto de los cuadrantes abdominales para, por último, llegar a la fosa ilíaca derecha. Obviamente que con la palpación nosotros lo que vamos a buscar es poder reconocer el sitio de mayor dolor, poder reconocer o no si el paciente presenta irritación peritoneal, ya sea defensa o contractura, poder palpar tumoraciones, poder palpar plastrones, visceromegalias. Es un dato semiológico sumamente importante la percusión. Y el tacto rectal es real que no lo vamos a hacer permanentemente, pero es una parte del examen físico importante que estaría bueno que de a poco y cuando se vayan ganando la confianza del paciente o por ahí estando siempre acompañado de un profesional con un poco más de experiencia, lo puedan empezar a realizar porque aporta datos sumamente útiles. Hablando un poco de lo que dije anteriormente a la hora de interrogar el tipo de dolor, nosotros tenemos una mnemotecnia que es muy común, que es Alicia. Esta mnemotecnia está buena porque, nada, les va a servir a ustedes para ordenarse un poco a la hora de interrogar el tipo de dolor abdominal que el paciente tiene. La A refiere a la aparición del dolor. A esto me refiero con si el dolor inicia de una forma brusca, instantánea, como por ejemplo suele ocurrir en los abdómenes agudos perforativos, como en una úlcera gástrica perforada, donde el paciente puede referir exactamente en qué momento inicia el dolor abdominal.
Si aparece y va increciendo de forma rápida, como sucede en la pancreatitis, donde también el dolor se instaura y enseguida aumenta de intensidad. Si es gradual, como por ejemplo sucede en las colecistitis o en las apendicitis, donde el paciente empieza a sentir como una molestia hasta que el dolor con el paso de las horas se instaura en su máxima expresión. Si tiene o no relación con los alimentos, si tiene o no relación con los esfuerzos, como por ejemplo sucede en las tumoraciones herniarias o ventrógenas, si interrumpe o no el sueño, que eso es algo importante, porque todo dolor que interrumpa el sueño quiere decir que tiene una jerarquía importante para el paciente. La L hace referencia a la localización, y para esto obviamente tenemos que pensar anatómicamente. Todos sabemos que el abdomen se divide en 4 cuadrantes, utilizando 2 líneas verticales que pasan por la línea hemiclavicular y 2 líneas horizontales, una por debajo de los rebordes costales y otra que atraviesa las espinas ilíacas anterosuperiores. Eso nos divide el abdomen en 9 cuadrantes. Cada cuadrante se corresponde dentro del abdomen, por una cuestión anatómica, a distintos órganos. Obviamente yo las patologías que nombré acá son todas quirúrgicas. Vamos a tener en el hipocondrio derecho, por supuesto, todas aquellas patologías que tengan que ver con la parte hepatobiliopancreática. Y por lejos, obviamente, la vesícula es la que más frecuentemente lleva a la consulta de dolores abdominales. Cólicos biliares, colecistitis, colangitis, abscesos. Apendicitis hay que pensarlo en aquellos casos donde los pacientes tienen un apéndice de localización no habitual, digamos, el apéndice subhepática, que suele dar dolores en hipocondrio derecho, pero no es lo más habitual. A nivel del epigastrio, principalmente vamos a pensar en la pancreatitis, el dolor que es urente, que atraviesa al paciente, que está en relación a la ingesta de colecistoquinéticos, y más aún si el paciente sabe que tiene antecedentes de litiasis vesicular. Cuando consulta por dolor en el epigastrio no podemos dejar de pensar en una pancreatitis. A nivel del hipocondrio izquierdo, la pancreatitis también causa un dolor reflejo, y siempre que haya el antecedente de un traumatismo y el paciente consulte por dolor en el hipocondrio izquierdo, no hay que dejar de pensar en alguna lesión esplénica. Ambos flancos están ocupados por el colon. Obviamente el flanco derecho vamos a tener dolores relacionados con el apéndice, y en el colon del flanco izquierdo vamos a tener dolores relacionados con el colon descendente sigmoides, principalmente la diverticulitis por lejos es la causa más frecuente de dolor en flanco y en fosa ilíaca izquierda. A nivel del mesogastrio, la apendicitis, hernias de ventraciones u obstrucciones intestinales. En la fosa ilíaca derecha, por lejos, la apendicitis sigue siendo el dolor abdominal más frecuente, pero no podemos dejar de pensar más que nada en las mujeres, que también tenemos órganos genitales, entonces infecciones del tracto genital como una epía pueden causar dolor en fosa ilíaca derecha, una torsión ovárica también puede causar dolor en fosa ilíaca derecha, un embarazo ectópico también lo puede causar, hernias inguinales obviamente, y diverticulitis mucho menos frecuentes, pero que se pueden dar en el colon derecho. Y a nivel de la fosa ilíaca izquierda, obviamente la diverticulitis es el motivo de consulta más frecuente de dolor en esa zona. También tenemos la epía en las mujeres o las cuestiones ginecológicas. Pueden ser tumores colónicos también y las hernias inguinales. Eso en cuanto a la localización del dolor. Después tenemos la irradiación. Esto tiene que ver obviamente con una irritación nerviosa. Sabemos que la estimulación, por ejemplo, del nervio frénico a nivel del diafragma puede dar un dolor referido en el hombro o a nivel del omóplato. Eso es frecuente. El carácter del dolor, si es un dolor continuo, si es un dolor cólico, o sea, que tiene almia y después se vuelve a desencadenar. Perdón, escuché ruidos, pensé que alguien quería hablar. Si es un dolor de tipo urente o de tipo constrictivo u opresivo. La intensidad del dolor, bueno, esto es algo muy individual. Sabemos que tenemos una escala numérica del 1 al 10 para que cada paciente nos pueda referenciar qué intensidad le pondría a ese motivo de consulta. Y por último, el alivio, que más que nada hace referencia a si encuentra alguna posición antálgica, si la ingesta de alimentos le produce alivio del dolor, o por ejemplo los vómitos, como en el caso de los cuadros oclusivos, donde vomitar al paciente le alivia el dolor porque le descomprime el contenido intestinal. Todo esto, dicho así rápidamente, parece muy fácil, pero la realidad es que esto está muy estudiado. Este es un trabajo que se presentó en la revista Cielo, que es una revista obviamente académica, donde en este hospital de México se realizó un estudio donde pudieron evaluar que del total de las consultas realizadas por dolores abdominales en la guardia,
en el 41% de los casos el diagnóstico final no se correspondió con el diagnóstico presuntivo del ingreso del paciente. Y a su vez pudieron evaluar que del total de pacientes, la mayoría de ellos tuvo que consultar entre 1,3 y 5 veces a una guardia para llegar al diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico. O sea que veamos que es un motivo de consulta sumamente frecuente, pero que no es tan simple llegar al diagnóstico definitivo. El paciente muchas veces da vuelta por la guardia varias veces hasta que se puede darle una solución. ¿Qué pretendo yo de todo esto? Entonces, que ustedes puedan tomarse el tiempo frente a un paciente que consulta por dolor abdominal para pensar. ¿Y pensar de qué manera? Pensar obviamente en poder hacer una historia clínica lo más completa posible, y vuelvo a insistir en hacer una anamnesis correcta, completa, en tomarse el tiempo para poder interrogar al paciente y obtener los datos que ustedes necesitan. Muchas veces el paciente no sabe en realidad qué es lo que nosotros necesitamos saber para poder llegar a un diagnóstico. Entonces nosotros tenemos que poder generar un interrogatorio que a nosotros nos sea útil. Obviamente hacer un examen físico lo más completo posible, que a nosotros nos aporte la mayor cantidad de datos. Es necesario que nosotros podamos individualizar a los pacientes. No todo paciente que entra por dolor abdominal es igual. No es lo mismo evaluar a un niño que evaluar a una embarazada, que evaluar a un anciano. Entonces, cada caso debe ser individualizado y ustedes tienen que poder aplicar todos los conocimientos que tienen de dolor abdominal en ese paciente, en ese momento en particular, ¿bien? Siempre piensen desde lo anatómico, lo fisiopatológico y lo estadístico. No se vayan a lo más complicado. Paciente joven que consulta por dolor abdominal en el hipocondrio derecho, no voy a ir a pensar en lo más rebuscado. Vamos a empezar pensando, obviamente, lo más frecuente, lo que la estadística y lo que los libros nos explican. En base a eso nosotros podemos empezar a dirigir nuestro interrogatorio y nuestro examen físico y así nosotros ir evacuando aquellos diagnósticos que no nos sirven y que podemos ir descartando. Hay que aprender a hacer un uso racional de los exámenes complementarios. Obviamente que no todos los lugares a los que nosotros vayamos a trabajar, no en todos los lugares donde vayamos a trabajar vamos a tener la misma disponibilidad de recursos. Aquellos que tenemos la suerte de estar en hospitales de tercer nivel, en una ciudad grande como Rosario, donde vos sabés que contás con laboratorio 24 horas, placa, tomografía, ecografía permanentemente, es mucho más simple, obviamente, a la hora de trabajar, pero a muchos les va a pasar, y a muchos nos pasa, porque yo también trabajo en ciudades más chicas, donde los recursos son un poco más limitados, o hay horarios donde no disponemos de todos los recursos, entonces tenemos que hacer un uso racional de estos exámenes complementarios, no pedir exámenes por pedir, saber cuándo pedir y qué pedir. Pero vuelvo a insistir, lo más importante es que nosotros podamos pensar a ese paciente en ese momento desde el punto de vista semiológico. Y para esto no queda otra que entrenarse, apoyarse en esta instancia en la que están ustedes de PFO y de medicatos y aprovechar el espacio que le brindan los hospitales formadores para poder ustedes evacuar dudas y aprender y llevarse recursos que le permitan a ustedes desenvolverse de la mejor manera. Vamos a hablar un poquito de cada grupo de abdómenes agudos, así charlamos, les muestro un par de imágenes y se les hace un poco más ameno todo esto. Quiero que si alguno tenga alguna duda se las pueda ir anotando. Si quieren hacerme alguna pregunta ahora, no duden en hacerlo. ¿Estamos? Vamos a empezar por el grupo de abdómenes agudos más frecuentes, de mayor frecuencia, que es el abdomen agudo inflamatorio. Y acá vamos a tener, obviamente, la apendicitis como cabecera de todo este grupo, colecistitis, diverticulitis, pancreatitis, colangitis y abscesos. ¿Bien? Este es un tipo de abdomen agudo que se da en un rango etario relativamente joven, es más frecuente en niños y adultos jóvenes. El tratamiento de este siempre, la mayoría de las veces va a ser quirúrgico, pero hay algunos, como por ejemplo la pancreatitis de inicio, que es de tratamiento médico, o algunos abscesos que no requieren una invasión quirúrgica de entrada y se pueden resolver con un tratamiento médico antibiótico. Pero de igual manera todos van a ser de resorte del cirujano. ¿Bien? Acá tenemos imágenes, obviamente, del motivo de consulta más frecuente, que es una apendicitis. Las apendicitis sabemos que tienen distinto grado de clasificación según el tiempo de evolución que tengan. No me voy a detener en esto, lo pueden encontrar en cualquier libro. Esta es una imagen de una cirugía de una apendicectomía videolaparoscópica. Esto es lo que ustedes ven acá, es el apéndice, ¿bien? Y esta grasa
que ustedes ven acá es el mesoapéndice por donde transcurren los vasos que van a nutrir a este órgano. Nosotros lo que hacemos es resecar toda esta parte para poder después ligar el apéndice y sacarla del cuerpo del paciente, por supuesto. ¿Qué es lo que sería ideal que ustedes pidan en un paciente que consulta por un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, donde ustedes pueden, a través del interrogatorio y el examen físico, pensar que es una probable apendicitis? Siempre vamos a necesitar pedir un laboratorio, que va a ser una rutina, un hemograma completo y tiempos, ¿bien? Obviamente que si tenemos disponibilidad nos vamos a apoyar en la ecografía abdominal también. La mayoría de las veces está bueno que esté acompañado por una orina completa. Sabemos que uno de los diagnósticos diferenciales de la apendicitis es la infección urinaria. Y en las mujeres no olviden nunca de pedir una subunidad beta si la fecha de última menstruación no es certera o la paciente no tiene métodos anticonceptivos seguros. ¿Está? Más que nada esto por una cuestión de si hay que irradiar a la paciente o tomar alguna conducta que pueda poner en riesgo a un posible embarazo. ¿Bien? Bueno, esto de la vía no los incumbe a ustedes, yo siempre lo pongo por una cuestión de si hay alguien que haga enfermería o en la clase hay algún enfermero presencial. Esta es una imagen ecográfica, para aquellos que nunca vieron, de una vesícula. ¿Está? Esta imagen que nosotros podemos ver acá, si el cursor lo marca bien, esta es la vesícula con un contenido líquido homogéneo, pero esto que ustedes ven acá es un lito cálcico que genera sombra acústica posterior, que es toda esta sombra que se genera. Este lito claramente está enclavado al nivel del bacinete y no se va a movilizar con los cambios de decúbito, está fijo en ese lugar. Y lo que produjo, que nosotros lo podemos ver acá, ese es el lito, perdón, y lo que produjo es un engrosamiento de la pared de la vesícula, ¿bien? La vesícula normalmente tiene una pared que mide no más de 3 milímetros. Si nosotros pudiésemos medir esto, claramente mide más de 3 milímetros, eso es un engrosamiento con edema perivesicular. Esta imagen ecográfica que yo les estoy mostrando se corresponde a una colecistitis, que esto es lo que nosotros encontramos cuando ingresamos a quirófano a un paciente con una colecistitis. Esta es una vesícula francamente distendida, con placas, como pueden ver acá, de gangrena. Este ya es un cuadro que tiene unas cuantas horas de evolución y es un claro ejemplo de abdomen agudo quirúrgico inflamatorio. ¿Qué tenemos que pedirle a aquellos pacientes que ingresan con dolor en hipocondrio derecho, tras ingesta de colecistoquinéticos, que pueden o no estar acompañados de vómitos, que pueden haber presentado algún registro febril, que al examen físico nosotros vamos a constatar dolor en el hipocondrio derecho a la palpación profunda, que vamos a tener un signo de Murphy positivo, o sea que quiere decir que si nosotros hacemos inspirar profundamente al paciente mientras palpamos el hipocondrio derecho, esa inspiración se va a encontrar interrumpida, que ese sería el signo de Murphy. Podemos encontrar el signo de Courvoisier-Terrier, que es la palpación del fondo vesicular también. A ese tipo de pacientes nosotros sí o sí necesitamos pedirle desde la guardia un laboratorio con un hepatograma. El hepatograma tiene que incluir transaminasas TGO-TGP, gamma-GT, FAL, siempre, porque nosotros necesitamos ver enzimas de colestasis, amilasa, bilirrubina total y fraccionada y los tiempos, por supuesto. Y acá sí es sumamente importante y no puede faltar una ecografía abdominal que incluya una evaluación completa hepatobiliopancreática, que nos midan la pared de la vesícula, que nos hablen de cómo son los litos, que puedan darnos información sobre cómo está la vía biliar. Ahora, si nosotros en este tipo de paciente podemos diagnosticar, por ejemplo, cuando nos viene al laboratorio, que no es una simple colecistitis, sino que ya hay un cuadro un poco más complicado, como es una pancreatitis, además del laboratorio y de la ecografía, todo paciente con pancreatitis que pasa por una guardia tiene que salir con una placa de tórax y una placa de abdomen de pie. ¿Y esto a qué se debe? Ustedes saben que las pancreatitis causan una respuesta inflamatoria que es sistémica. Y esto muchas veces se acompaña, más allá de la inflamación del páncreas, de derrames principalmente a nivel pleural, por eso necesitamos una placa de tórax de frente para ver que los sacos costofrénicos estén libres y que ya el paciente no esté con un cuadro, digamos, de mayor jerarquía que haya producido derrames pleurales, y una placa de abdomen de pie, donde nosotros podamos evaluar si ese paciente está o no con un ilio regional. La inflamación del páncreas
muchas veces se acompaña de un hilio regional a nivel del epigastrio o del mesogastrio, y podemos encontrar en la placa de abdomen de pie un asa de intestino delgado distendida, y eso es un parámetro que nosotros tomamos para saber si ese paciente se va a beneficiar o no con una sonda nasogástrica, o si va a ser factible alimentarlo o no próximo al ingreso al hospital. La tomografía para la pancreatitis no es algo que competa al médico de guardia. Normalmente la tomografía es algo que la definimos más los especialistas. Solamente hacemos tomografía de ingreso en aquellos cuadros moderados o graves. Hoy por hoy la pancreatitis no requiere tomografía de inicio. Solamente en casos moderados o graves lo definimos nosotros, y si no, en aquellos casos leves que tienen una evolución tórpida, solemos hacer una tomografía recién a los 7 o 10 días cuando el paciente está internado a cargo del servicio. Eso para que le quede a ustedes de concepto. Otra causa de abdomen agudo inflamatorio sumamente frecuente, como les dije antes, es la diverticulitis aguda. Esto es una imagen tomográfica, es un solo corte, no son videos tomográficos, es un solo corte donde nosotros vemos acá esta zona. Estas pequeñas burbujas de aire que ustedes ven rodeando el colon son divertículos. Y toda esta zona gris, más clara del resto de la grasa abdominal, es una rarefacción de la grasa producto de la inflamación de esos divertículos. Esta es la típica imagen tomográfica de una diverticulitis aguda. ¿Bien? Esta es una pieza quirúrgica de un colon donde todas estas bolsitas que ustedes pueden ver acá son divertículos. Hoy por hoy la diverticulitis rara vez tiene indicación quirúrgica de ingreso. Este también es un cuadro de abdomen agudo que resolvemos los cirujanos, pero de inicio con tratamiento médico. Hoy por hoy el tratamiento antibiótico suele tener muy buena respuesta y solamente ingresan a quirófanos aquellos pacientes que ya están o con una perforación o que tienen cuadros repetidos de diverticulitis que le alteran demasiado la calidad de vida, entonces se puede programar una cirugía. A aquellos pacientes que ingresan con dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda y que nosotros sospechamos que el cuadro puede estar relacionado a una diverticulitis, debemos pedirle un laboratorio, que incluye siempre rutina y tiempos, y a estos pacientes sí, de inicio, una tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso. El contraste oral no es estrictamente necesario para poder diagnosticar una diverticulitis. Con contraste endovenoso es suficiente. No pierdan tiempo en pedir una ecografía de abdomen en un paciente donde ustedes estén sospechando una diverticulitis. El gol estándar es pedir una tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso. Esas fueron las causas más frecuentes de abdomen agudo inflamatorio. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta sobre abdomen agudo inflamatorio antes de que sigamos? Yo tenía una duda con respecto Sí. al tema recién que hablaste de la diverticulitis. Cuando yo lo sospecho por la clínica y en caso que esté en un segundo nivel que no tenga tomógrafo, ¿qué se hace en ese entonces, digamos? Mira, si tenés algún especialista, por ejemplo, vos podés estar en un segundo nivel y tener un especialista igual para poder consultarlo. Obviamente lo ideal sería que vos puedas consultar al especialista. Si tu sospecha es muy fuerte y no tenés tomógrafo ni especialista ahí para que lo puedan evaluar, sí o sí tendrías que poder derivarlo. Ese paciente obviamente no va a pasar nada si vos de entrada, digamos, si el paciente está hemodinámicamente estable, si no está con un vientre en tabla, si es un dolor en la fosa ilíaca izquierda solamente, no tengan miedo de indicar una dosis de analgésico para que el paciente se sienta mejor hasta que pueda ser evaluado, porque a veces las derivaciones no son rápidas, más aún si están fuera de Rosario, ni hablar, a veces llevan 24 horas. Entonces, a eso me refería. Bueno, por eso. Esto realmente es una cuestión de criterios que ustedes creo que la van a ir ganando con la experiencia. Nunca teman en apoyarse en un colega, no tengan miedo, por más de que no sea un cirujano, de hablar con alguien que esté trabajando en el mismo lugar, que tenga por ahí un poco más de experiencia que ustedes. Tampoco es cuestión de, por miedo a no sé, o tapar un cuadro, dejar que el paciente sufra dolor durante 24 horas, ¿entendés? Una dosis de analgésico, si vos sabés que vas a tener una derivación relativamente rápida, se lo podés hacer tranquilamente. ¿Bien? Pero lo ideal, si vos estás en un segundo nivel y no tenés una manera de definir ese cuadro y de evaluarlo con un especialista, lo vas a tener que derivar.
¿Bien? Gracias. De nada. ¿Seguimos o alguien quiere hacer alguna pregunta más? Bueno, cualquier cosa se la anotan y al final lo charlamos. La segunda causa de abdomen agudo quirúrgico más frecuente en orden de consulta es el abdomen agudo obstructivo. ¿Bien? Y acá dentro de las obstrucciones vamos a tener por lejos las bridas como causa de obstrucción más frecuente. En segundo lugar vamos a encontrar las hernias o eventraciones. En tercer lugar los tumores. En cuarto lugar los vólvulos. Y como más infrecuente, pero lo hemos visto alguna que otra vez, el hilo biliar o la ingesta de cuerpos extraños, que en nuestro medio hospitalario sí es algo que hemos visto. Esto suele ser más frecuente en los adultos mayores. Casi siempre es un paciente que tiene antecedentes quirúrgicos. Las bridas sabemos que son consecuencias de haber tenido una cirugía previa y la resolución en la gran mayoría de los casos termina siendo siempre quirúrgica. Esta es una imagen, una placa de abdomen de pie. Lo que nosotros vemos acá son asas, estas claramente son asas delgadas. Esto que nosotros vemos en esta zona sí es colon, pero lo que vemos en esta región centroabdominal son asas de intestino delgado. Son francos niveles hidroaéreos, ¿bien? Una simple placa de pie nos puede dar esta información. Y lo que vemos acá, al costadito, que ven, esta es una sonda nasogástrica. Este paciente ya tenía una sonda nasogástrica colocada. Claramente debe haber sido un paciente con esta distensión que debe haber entrado, además de distendido, con dolor, que en inicio puede haber sido de tipo cólico, porque el intestino es como que está luchando para poder sobreponerse a esa obstrucción, y luego ese dolor, si la obstrucción no es resuelta, pasa a ser continuo. Este paciente seguramente debe haber tenido vómitos abundantes, entonces se beneficia de colocar una sonda nasogástrica. Esto es una medida que ustedes lo pueden hacer como médicos de guardia tranquilamente, no necesitan de un especialista. Viendo esta placa y revisando al paciente pueden colocar una sonda nasogástrica sin que se los tenga que indicar un especialista, ¿bien? Esta es una imagen de lo que es una brida. Esto es un asa de intestino delgado. Esto que se vería acá arriba es la pared abdominal anterior. Y esto que ustedes ven acá es una brida. Esto causa obviamente una adherencia del intestino y muchas veces altera la motilidad intestinal normal y genera este tipo de oclusiones. Esto es una imagen obviamente de una hernia inguinal-escrotal gigante, por supuesto, otro motivo de obstrucción. Esto es una eventración. Esta era una paciente que operamos de urgencia, obviamente. Entró ocluida y fíjense ya la placa que tiene acá, gangrena, a nivel de la piel. Imagínense que si ya tenemos esta manifestación, este eritema y esta placa a nivel de la piel, lo que está debajo de esto, que obviamente eran sus vísceras, estaban sumamente sufridas. Si ya tenemos esta manifestación a nivel de piel, cambios de coloración, ya sea eritema o gangrena, claramente lo que esté atascado ahí adentro va a estar también comprometido. Esto fue lo que tuvimos que resecarle a esta paciente. Una gran resección de intestino delgado tuvo porque, bueno, ya estaba todo desvitalizado, no lo pudimos recuperar. Esta imagen tomográfica, ¿alguien puede más o menos darse cuenta a qué puede llegar a corresponder? Es un solo corte, pero me pareció un corte sumamente representativo. ¿Nadie? Se los marco. ¿Alguien quiere decir algo? No, bueno. Esta es la placa, esta es la imagen que, digamos, cuando nosotros estudiamos radiología, describen como el signo de la manzana mordida, ¿bien? Esta imagen, el corte que nosotros estamos viendo acá, todo esto, es el colon transverso, ¿bien? Acá, lo que yo les marqué es un tumor de colon transverso que está ocluyendo este intestino y por eso, desde el tumor hacia atrás, vemos que el intestino está distendido y con un montón de contenido. Y desde el tumor hacia adelante vemos un intestino colapsado y lo que más tiene en su interior es aire, ¿bien? Lo que se ve negro correspondería a aire. Y esto que se ve grisáceo corresponde a contenido intestinal. Claramente ese contenido no puede pasar por la obstrucción que causa este tumor, ¿bien? Ahora, si nosotros vemos, esta es una imagen del mismo paciente, pero un corte, digamos, que va corriendo más adelante, y lo que vemos acá es el ciego, ¿bien? Nosotros teníamos el tumor a este nivel,
¿Se acuerdan? Bueno, la distensión que causa esto va a ser de todo el transverso, del ángulo hepático del colon ascendente y del ciego. Y esto sí es importante. Si ustedes en algún momento tienen a un paciente al que le hicieron una tomografía y ven que el ciego traspasa los 6,5 centímetros, este paciente tiene indicación quirúrgica de urgencia, porque la distensión del ciego más allá de 6,5 centímetros es causal de ruptura. Este paciente puede llegar a tener una perforación intestinal en cualquier momento, entonces tiene que ingresar a quirófano. ¿Bien? Esto es un ciego sumamente distendido y lleno de contenido. Muchas veces, obviamente que esto en realidad, que el ciego se termine de distender o no, va a depender de otra cosa. Si nosotros tenemos una obstrucción del intestino grueso, obviamente que desde la obstrucción hacia atrás, como yo le mostré antes, ese intestino grueso se va a llenar de contenido. Ahora, ¿de qué depende que ese ciego se distienda así y se pueda perforar? ¿A alguno se le ocurre? Porque hay pacientes que les pasa esta distensión y hay pacientes donde no. De la connivencia de la válvula ileocecal. Perfecto, exactamente. Aquellos pacientes que tienen válvula ileocecal continente van a padecer esto, de una distensión del ciego con riesgo de ruptura. Ahora, aquellos pacientes que no tengan válvula continente van a seguir distendiendo el intestino y van a pasar a distender el intestino delgado. ¿Qué nos va a llevar esto? A que el paciente tenga un cuadro oclusivo de muchas más horas de evolución, porque se la bancan más tiempo, y que probablemente sí vengan con muchos vómitos a la consulta. Y que a la hora de que los cirujanos tengamos que operarlo, vamos a renegar un poco más, porque dentro de esa cavidad vamos a tener un intestino delgado completamente distendido, que dificulta un poco más la cirugía. Pero bueno, eso ya es un problema nuestro. Esta es una imagen de una pieza quirúrgica de un colon, donde acá se ve el tumor. ¿Bien? Este es el tumor que estaba ocluyendo. Esta es otra imagen radiológica muy, digamos, descriptas en los libros. ¿Alguien sabe qué es? Tiene un nombre esta imagen radiológica. ¿No es en borra de café o en vólvulo? Ese es Signo del grano de café. El grano de café. Exactamente, es la imagen típica en grano de café. ¿Y se corresponde a qué patología? Vólvulo. Bien, a un vólvulo de colon, que por lejos el segmento de colon que más se volvula es el colon sigmoides. ¿Está? Por lejos. ¿Y cuál es la causa del vólvulo de sigmoides normalmente? ¿Saben? ¿No es una rotación del meso? Exacto, esa es la fisiopatología. Se rota, el intestino se rota. Ahora, para rotarse, previo a rotarse, ¿qué tendría que pasarle a ese intestino? Nosotros sabemos, digamos, que el intestino tiene medios de fijación, ¿bien? Ustedes se acuerdan que el colon, tanto derecho como izquierdo, tienen la fascia de Toll, que la fijan el intestino a la pared abdominal, ¿no? Y eso hace que los intestinos estén ubicados, digamos, siempre en una misma posición. Ahora, hay patologías como, por ejemplo, el megacolon chagásico, que nosotros en Argentina lo vemos y les aseguro que lo vemos frecuentemente, donde esa distensión permanente del intestino hace que tenga mesos laxos y que le permita volvularse de esta manera. Entonces, esto es muy frecuente en los casos de megacolon chagásico y es frecuente también en los pacientes con patologías psiquiátricas. Pero en ese caso es porque son pacientes que tienen constipaciones crónicas, pacientes postrados que no pueden deambular. Ahora, si ustedes lo ven en un hombre, por ejemplo, hombre-mujer, que tiene antecedentes de haber vivido en el norte de nuestro país, de alrededor de unos 50 años, este paciente va a venir con una gran asimetría en el abdomen, se los puedo asegurar, y que ustedes le hacen una placa y ven esta imagen, pregúntenle de dónde viene, si hay una noción de foco, y no dejen de pensar que puede tener un megacolon chagásico de base. ¿Estamos? Bueno, esta es una imagen, yo tenía imágenes de vólvulos de sigmoides reales que hemos operado, pero lo tuve que sacar de internet porque se me rompió el celular y las perdí a la foto. No existía la nube todavía en el momento que tenía esas fotos. El diámetro que puede alcanzar el intestino es tremendo. Esto es una imagen de un ilio. Ustedes verán que todo este intestino delgado que está acá, eviscerado del paciente, está francamente extendido, es una pared intestinal engrosada. Y lo que ustedes ven acá,
no es materia fecal. Esto es un lito. Esto fue un cuadro de hilio biliar. ¿Bien? El hilio biliar es un cuadro que se da en aquellos pacientes que tienen, digamos, una patología crónica en la vesícula. Son pacientes añosos, grandes, que nunca fueron operados, que han tenido múltiples episodios de dolor, donde lo que se genera, digamos, es una adherencia entre la vesícula y en su mayor parte el duodeno, obviamente, por una cuestión anatómica, se genera una fístula, la vesícula termina abriéndose paso hacia el duodeno y el lito que estaba dentro de la vesícula migra por todo el intestino delgado, hasta que llega un momento, normalmente sucede en el ilion terminal o a nivel de la válvula ileocecal, donde el lito se impacta y causa el ilio. No es tan frecuente verlo, pero créanme que sucede. ¿Qué pedirle a aquellos pacientes que ingresan con abdómenes agudos de causa obstructiva? Siempre un laboratorio, en este caso les recomiendo si pueden sumar medio interno porque son pacientes generadores de tercer espacio. ¿Qué quiere decir eso? Tercer espacio quiere decir que tienen mucho líquido acumulado por fuera del volumen circulante, entonces pueden tener alteraciones del medio interno. ¿Bien? Y por lejos la imagen que más información nos va a dar va a ser la placa de abdomen de pie. Es algo relativamente simple, se dispone en la mayoría de los lugares. Con eso ustedes pueden hacer la evaluación inicial. Si después es necesario pedir tomo o alguna otra cosa, ya por ahí es más de resorte del especialista. Mi idea de repetirles qué estudios pedir es esto, es ustedes como médicos en una guardia, en un hospital, frente a la primera consulta que hace el paciente, qué pedirle. Después siempre hay tiempo para poder sumar exámenes complementarios. Y ahora, la sonda nasogástrica, ¿de entrada o no de entrada en aquellos pacientes que tienen cuadros oclusivos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Siempre sonda nasogástrica a todos los cuadros oclusivos o no? Bueno, la respuesta es no. No todos los cuadros oclusivos necesitan sonda nasogástrica. Obviamente aquellos pacientes que vienen con vómitos abundantes, incoercibles, sí, pónganle una sonda nasogástrica sin preguntar a nadie porque se van a beneficiar de eso, ¿está? Pero aquellos pacientes que, por ejemplo, como la imagen que yo les mostré al principio del tumor de colon, donde el ciego estaba francamente distendido, pero el delgado no, ese paciente está ocluido y sin embargo no tiene una distensión de delgado y no va a vomitar. Por ende, no le pongan una sonda nasogástrica porque lo van a hacer sufrir más de lo que ya está sufriendo. ¿Estamos? Y vuelvo a repetir la imagen de antes, donde les muestro, acá ya se ve la sonda nasogástrica colocada. ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar sobre abdomen agudo obstructivo? ¿Que quieran que charlemos? ¿No? Bueno, yo por ahí voy medio rápido, hablo rápido, pero sigo. Si me quieren preguntar algo, ya saben. Te quería consultar, o sea, la sonda nasogástrica solamente en cuanto a los vómitos, no en cuanto a un cuadro de dispepsia, que el paciente está con el estómago realmente distendido de aire, pero sin vómitos. Mira, normalmente, digamos, en los cuadros de dispepsia no solemos poner una sonda nasogástrica. Yo digamos, acá hago hincapié en lo que es obstructivo, donde vos pediste una placa y ves distensiones y ves niveles, ¿está? Por ahí, si el paciente consulta relativamente rápido, podés tener instaurado los niveles y todavía no haber arrancado con vómitos. Pero igualmente ese paciente se va a beneficiar de la colocación de la sonda nasogástrica. El tema es que por ahí, colocar una sonda nasogástrica es algo que requiere un cierto entrenamiento, no es tan difícil, y hacerlo con el paciente despierto le genera cierta molestia. Y muchas veces somos nosotros los que estimulando le terminamos produciendo los vómitos. Nosotros a veces lo que hacemos es esperar que el anestesista lo duerma y después colocarle la sonda nasogástrica antes de entrar a operar, porque eso nos va descomprimiendo el aparato digestivo. Ahora, si el paciente tiene vómitos, póngansela la sonda nasogástrica, chicos. Siempre hablando de un abdomen agudo obstructivo, ojo, no de un vómito por una gastroenterocolitis, porque no es el objetivo de la sonda nasogástrica. ¿Bien? Nosotros lo que buscamos con la sonda nasogástrica en los cuadros obstructivos es descomprimir ese aparato digestivo. ¿Bien? Es sacar ese contenido de otra forma que no sea vomitando y a su vez bajar la presión dentro de la víscera hueca que está tan distendida. ¿Bien? Sí. Bárbaro. Bueno, seguimos. El tercer grupo de abdómenes agudos quirúrgicos es el perforativo. ¿Bien?
Y acá dentro de las perforaciones tenemos la úlcera gástrica perforada, la perforación diverticular y la neoplasia perforada, que son los motivos más frecuentes, siempre haciendo referencia a lo de resolución quirúrgica. Esto también, los abdómenes agudos perforativos suelen darse en adultos mayores, aunque estamos viendo úlceras gástricas perforadas en gente joven muy relacionada a la ingesta o de alcohol o de AINES, ¿bien? Pero suelen ser patologías referidas más por adultos mayores. El tratamiento acá, sí o sí, siempre es quirúrgico, exceptuando algunos casos de perforación diverticular, que eso ya es muy del especialista, no los voy a confundir. Pero los abdómenes agudos perforativos son de resolución quirúrgica y de una resolución quirúrgica rápida, ¿bien? Porque el paciente realmente ingresa con mucho dolor. Esta es una placa de tórax frente que tiene un signo muy claro, espero que lo sepan, que ¿cuál es? El signo de Popper. De Popper, el signo de Popper, que es aire por encima, por debajo del diafragma y por encima del hígado, ¿bien? Esta semiluna acá oscura, claramente ahí se ve el borde del diafragma, ¿lo ven? Y acá el borde del hígado. Esta semiluna oscura no debería existir. Lo mismo de este lado, pero del lado izquierdo nunca, si no están entrenados, no vayan a buscar ustedes el signo de Popper. Mírenlo siempre de inicio del lado derecho, porque nosotros del lado izquierdo, si el paciente está de pie, vamos a tener la cámara gástrica. ¿Bien? Entonces no confundir el aire de la cámara gástrica con un signo de Popper. ¿Estamos? Eso para que les quede concepto. Esto es una imagen, esto es el estómago, ¿bien? Y esta es la úlcera perforada. Esto es cara posterior del estómago. Perdón, sí, esto es cara posterior del estómago. Y ahí tienen la úlcera gástrica, ¿bien? Perforada. Todo eso que ustedes ven así, blanquecino adherido a las vísceras acá, que yo se lo estoy marcando, blanquecino amarillento, eso ya es fibrina. Ustedes bien saben que el contenido gástrico es muy ácido y la peritonitis química que causa el ácido clorhídrico es sumamente irritativa. ¿Está? Por eso el dolor tan intenso. Y por lejos, el claro ejemplo de lo que es un vientre en tabla es la úlcera gástrica perforada. Es tan irritativo que el paciente literal tiene un vientre fijo, rígido, que es imposible de confundir. Esto es una imagen de un divertículo perforado. Estos son apéndices epiploicos y esto es una perforación diverticular. Esto es colon. ¿Qué pedir en los pacientes que tienen un abdomen agudo perforativo? Laboratorio, siempre obviamente, una rutina con tiempos y una placa tórax frente. No más que eso, chicos. Con eso ya podemos hacer el diagnóstico y ustedes pueden tranquilos llamar a cualquier especialista. Son dos exámenes sumamente fáciles y accesibles. Por último, el abdomen agudo vascular. ¿Me quieren preguntar algo del perforativo? ¿No? Bueno, listo. Seguimos. Por último, el abdomen agudo vascular, que vamos a tener dos, digamos, causales de abdomen agudo vascular, lo que es hemorrágico y lo que es isquémico. Acá vamos a tener el embarazo ectópico roto, donde muchas veces lo terminamos resolviendo los cirujanos, el aneurisma de aorta abdominal roto, que eso lo resuelven los cirujanos vasculares, no los cirujanos generales, y la isquemia intestino-mesentérica, que eso sí es de resolución del cirujano general y es de origen isquémico, como lo dice su nombre. La particularidad que tiene la isquemia intestino-mesentérica, la particularidad del abdomen agudo vascular es que la mayoría de las veces se dan adultos mayores ancianos, ¿bien? Excepto obviamente el embarazo ectópico, que lo vamos a sospechar en una mujer joven, en edad fértil. La particularidad que tiene la isquemia intestino-mesentérica es que el dolor que el paciente refiere no se corresponde con el estado general y con la semiología, ¿bien? Nosotros vamos a tener por ahí un abdomen distendido, que no tenga una defensa franca, pero el estado general del paciente es malo, chicos, es muy malo. Y es un tipo de dolor abdominal que en realidad es un tipo de abdomen agudo quirúrgico que en realidad depende más de la sospecha que de la que de los exámenes complementarios o de la misma semiología. Hay que tratar de siempre tenerlo presente, porque el diagnóstico de estos cuadros suele ser tardío. La evolución que, digamos, y eso depende con la fisiopatología de la enfermedad, digamos.
El hecho de que sea isquémico genera que el intestino, digamos, vaya sufriendo con el transcurso de las horas y que el dolor el paciente no lo pueda precisar, no lo puede ubicar en alguna parte del abdomen en particular, es un dolor sordo, mal localizado, de una intensidad variable, pero que ese cuadro de isquemia lleva obviamente a la liberación de un montón de radicales libres, a una reacción inflamatoria sistémica que hace que el estado general del paciente realmente, cuando ya se instauró la isquemia total, sea malo. Es un paciente que va a ir a terapia sí o sí, que tiene una tasa de mortalidad altísima. ¿Bien? Los abdómenes agudos, obviamente, de origen hemorrágico son emergencias, van a quirófano enseguida porque la estabilidad hemodinámica del paciente es lo que más se ve afectado. Esta es una imagen tomográfica que no es muy frecuente de ver, pero se las cuento para que sepan, para que sepan lo que es. Esto que yo estoy marcando acá se llama neumatosis portal. Este es el hígado, ¿bien? Esto que ustedes ven acá es el hígado. Y esto es aire dentro de la circulación portal, que normalmente no tiene que haber. Nosotros nunca vemos esto, excepto que suceda que haya una isquemia intestinal. La isquemia intestinal lo que produce es que se genera gas en la pared del intestino. Y ese gas viaja a través de la circulación portal y en el hígado causa esta imagen. ¿Estamos? Para que les quede el concepto. Esto es una imagen tomográfica de lo que es la neumatosis intestinal. Son todas burbujas de aire en un colon distendido, obviamente. Y este es un paciente que operamos hace unos años en el hospital con una isquemia intestino-mesentérica. Miren la coloración de estas vísceras. Claramente esto es insalvable y el estado hemodinámico de este paciente era gravísimo. De igual manera, este hombre vivió, pero quedó con un síndrome de intestino corto porque le tuvimos que resecar prácticamente todo el intestino delgado. Creo que le habíamos dejado 30 o 40 centímetros de intestino, pobre. Son cuadros realmente graves. Ustedes, digamos, no se pretende que lleguen ustedes al diagnóstico de este tipo de patología, sino que sí puedan entender la gravedad del cuadro y recurrir de forma rápida a un especialista para que termine tomando la conducta, ¿no? Esta es una imagen de un aneurisma abdominal roto. Yo, sinceramente, en mi experiencia, no tengo aneurismas abdominales. He visto en pacientes que han ingresado al hospital y todo, y los hemos tomografiado y después se derivan porque, bueno, esto es de resolución del cirujano vascular, como les dije antes. Y esta es una imagen de un embarazo ectópico. Esto es el útero, ¿bien? Lo que ven acá arriba es el útero. Esta es la trompa de falopio y es una trompa que claramente está distendida porque acá se implantó el embrión, ¿bien? Esto es un embarazo ectópico que no está roto todavía, ¿bien? Esto pudo ser diagnosticado antes. Ahora, cuando se rompe y nosotros ingresamos a la cavidad, lo que vamos a ver es esto, sangre. ¿Bien? Todo lo que ven ahí es sangre. Esto es con el sigmoide, ya la unión rectos. En realidad esto ya es recto. Esto es el útero. Y acá vendría la trompa de falopio que está rota, obviamente, y sangró. ¿Qué pedir en este tipo de pacientes? En aquellos que sospechamos un abdomen agudo de origen vascular. Un laboratorio con estado ácido-base, bueno, eso sería lo ideal, pero un laboratorio con tiempos, eso no se olviden nunca. Importantísimo, chicos. Tipificación, grupo y factor. Y esto sí tiene que salir desde la guardia, no hay que perder tiempo. La misma muestra que se saca para laboratorio, se saca una jeringa más y se pide tipificación, grupo y factor. Estos pacientes casi siempre, en más del 90% de los casos, requieren de terapia intensiva. O sea que no va a ser un paciente que ustedes vayan a tener ni a manejar en lugares de baja complejidad. ¿Bien? TAC de abdomen y pelvis, esto siempre lo pongo así, como entre paréntesis o entre comillas, porque depende netamente del estado hemodinámico del paciente. Un paciente que está hemodinámicamente inestable no va a pasar nunca por el tomógrafo. ¿Bien? Y obviamente son pacientes que hasta que llega el especialista o se derivan o lo que sea, tienen que tener un monitoreo estricto. Porque pueden estar bien y en un minuto irse a pique. ¿Está? Son los que ustedes no se pueden mover del lado de ellos hasta que tengan una resolución. Bueno, obviamente que hay grupos de pacientes que son especiales, que hay que tener siempre en cuenta, que son los niños, los ancianos, las embarazadas, los adictos a drogas endovenosas, los pacientes críticos de terapia, que por ahí obviamente no los van a recibir ustedes en una guardia,
los secuelares neurológicos o los inmunodeprimidos. Ellos tienen todas sus condiciones, digamos, que hacen que los cuadros abdominales no sean frecuentes. Los ancianos, por ejemplo, sabemos que tienen una manifestación del dolor o una reacción al dolor mucho más dispar que un adulto joven. Las embarazadas, obviamente que la anatomía de sus órganos va a estar alterada, va a estar modificada en realidad por el útero grávido, los órganos van a estar desplazados. Las embarazadas son un ejemplo, por ejemplo, de apendicitis con dolor en hipocondrio derecho, porque el colon está totalmente ascendido por el útero grávido y quedan con el apéndice queda con una ubicación subhepática. Perdón, se me estaba agotando la batería. Y puede doler el hipocondrio derecho y ser una apendicitis. ¿Bien? Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran decir con respecto a lo que charlamos hasta ahora? Nada. Bueno. Como conclusión, por lejos, chicos, la historia clínica y el examen físico es lo que a ustedes más le va a servir como médicos, futuros médicos de una guardia e interconsultores después de un especialista en cirugía. ¿Bien? En segundo lugar, lo que nosotros pretendemos de todo esto es que ustedes puedan diferenciar a aquellos pacientes que se consideran una urgencia o una emergencia, para que sepan, digamos, con la rapidez que tienen que actuar. Los exámenes complementarios están recién en un tercer lugar y el laboratorio es algo que no les puede faltar nunca. Siempre vamos a necesitar un laboratorio a la hora de definir un paciente quirúrgico. Después el resto de las imágenes, bueno, son variables, pero el laboratorio vamos a necesitar siempre. Para que les quede claro, ningún especialista puede pretender que ustedes lleguen al diagnóstico definitivo o que tomen una conducta frente a ese paciente. ¿Bien? Y el hecho de aplicar analgésicos o antibióticos casi siempre termina siendo también una conducta tomada por el especialista. ¿Bien? Ahora, vuelvo a recalcar lo que dije antes. Si ustedes están lejos, si no pueden derivar a nadie, si les va a llevar tiempo y ese paciente está bajo su responsabilidad, bueno, tenemos que poder adquirir la capacidad de eso, de ser responsables y de poder tomar una conducta que obviamente no empeore el cuadro, sino que lo mejore. Entonces, si tienen que usar una dosis de analgésico para que el paciente pueda llegar al traslado en mejores condiciones, perfecto, háganlo. Ahora, no indiquen que se vaya con analgésico arreglado a la casa. O sea, tienen que ser criteriosos, tienen que ser cosas que ustedes puedan estar capacitados para manejar. ¿Bien? Como conclusión también les digo, de todas las veces que los pacientes consultan por dolores abdominales a una guardia, sepan que la gran mayoría de las veces va a ser un dolor abdominal inespecífico. Y se van a ir a la casa y no vamos a saber cuál fue la causa exacta del dolor abdominal. Lo que me importa de todo esto es que ustedes no hagan un diagnóstico definitivo, sino que puedan adquirir criterios al momento de evaluar a un paciente para hacer un uso racional de los exámenes complementarios y que no manden a casa pacientes potencialmente quirúrgicos, para que ustedes eviten aumentar así la morbimortalidad. ¿Bien? Ese es el concepto que les tiene que quedar. Tienen que poder generar criterios y para eso les vuelvo a repetir, tienen que estar adentro de una guardia, tienen que estar al lado de un paciente y tienen que tratar de aprovechar esta instancia en la que ustedes están para evacuar dudas y apoyarse siempre en algún profesional que tengan cerca donde les toca hacer la PFO o el medicato, que les pueda ayudar a generar esto, adquirir criterios y a ustedes agarrar confianza para que a la hora de salir a trabajar tengan la capacidad de evaluar a un paciente con dolor abdominal y no sientan inseguridad o miedo. Ahora sí, chicos, preguntas. Muy buena la clase, ¿no? Y bueno, hay un montón de mensajes en el chat de muy bueno, súper clara, dinámica. Buenísimo. Chicos, si alguno se quiere desmutear para hacer alguna pregunta y aprovechar que tenemos a Noé acá que es especialista. Sí, por ahí yo hablo medio rápido, pero bueno, la idea tampoco es hacer algo sumamente largo y que se haga tedioso. No, no fue tedioso para nada. No. Hola, Noé, ¿qué tal? Recién ¿Qué llegó la haces? guardia. ¿Cómo andás? ¿Cuánto tiempo? Todo bien. Sí, hace un montón de años que no nos vemos. Sí, hace un montón. No, excelente la clase. Llegué un poquito tarde, pero no fue rápida. Para mí fue una velocidad que te permitía entender todo. Bueno, bárbaro. Después si le quieren pasar el mail a los chicos, mi mail a los chicos o algo, pásenselo por si a alguno le queda alguna duda o repasan algún tema y después me lo quieren preguntar, eso no hay problema. Bueno, ¿Estamos? perfecto. Te agradecemos un montón. La verdad que
Por favor. Nada. Así como nos sumamos al agradecimiento de tantos chicos que estuvieron ahí en el chat. Como siempre, un gusto, ¿saben? Bueno, preguntas creo que no hay, ¿no? No. No, hay piropos nomás. No. Bueno, nada, eso. Total, ustedes tienen mi mail, cualquier cosa se lo pasan a los chicos después y si alguno me quiere hacer alguna pregunta de forma personal, me lo pueden hacer, no hay drama. ¿Mm? Sí, la clase queda grabada, así que Bueno, también, buenísimo. el Power lo van a poder ver ahí también. Dale, genial. La única medicación que podríamos aplicar ¿La leo? sería la analgesia, por ejemplo, si falta mucho para ver que... Mira, la realidad es que si falta mucho, a ver, si ustedes me dicen, nosotros vamos a estar más de 24 horas para poder derivar un paciente con una diverticulitis, y bueno, si tienen el criterio, si tienen la capacidad, si se sienten seguros en ese momento, pueden ustedes colocar también el antibiótico. Nadie les va a decir nada. Ahora, el falta mucho, si el especialista va a demorar 2 o 3 horas en venir, no hace falta. Por ejemplo, faltan 4 o 5 horas para que venga un especialista. No va a ser un cambio, digamos, radical en el cuadro que ustedes coloquen o no antibióticos de antemano. Si no están seguros y no tienen un diagnóstico definitivo, es preferible que ustedes no tomen esa conducta, que lo haga el especialista, el tema de qué antibiótico elegir. Pero sí un analgésico. Un analgésico, yo les aseguro, excepto no se pongan a hacer buscapina cada 8 horas ni nada por el estilo, pero si ustedes tienen un paciente que entró, no sé, a las 3 de la mañana y el especialista no lo va a ver hasta las 8, chicos, por un diclofenac yo les puedo asegurar que no van a enmascarar ningún cuadro. Si ese paciente va a quedar en el lugar donde ustedes están trabajando y va a ser evaluado a las horas siguientes por alguien, no tengan miedo de hacer eso. No digo que se manden a hacer cualquier cosa. Iosina, metoclopram. El Relly lo pueden usar siempre. El paciente que tiene vómito, el Relly no les va, es necesario. Y la iosina, si es un dolor en hipocondrio derecho claro, una dosis de iosina única tampoco le va a hacer mal al paciente. El tema es que no se manden ustedes a tomar una decisión definitiva para ese paciente. Si es algo transitorio hasta que el especialista venga y tome la conducta definitiva, no va a pasar nada. El tema es que ustedes no lo manden a su casa con iosina arreglada cada 8 horas y que vuelva en 2 días a consultorio. Eso no. Ese es el concepto que a ustedes les tiene que quedar.